Un empresario frío y exitoso baja de su auto de lujo, listo para cerrar otro contrato millonario. Pero algo lo detiene en seco. Una niña aparece sola en el estacionamiento. Sus ropas están rotas, sus ojos llenos de miedo, y en sus manos solo un papel arrugado y un rosario colgando de la muñeca. Sin decir una palabra, le entrega la carta. Lo que él lee le cambiará la vida para siempre. ¿Quién es esa niña? ¿Dónde está el hermano que menciona? ¿Y por qué este hombre que nunca se involucró con nadie? No puede dejarla atrás. Una historia de encuentros improbables, heridas invisibles y una transformación que ocurre en solo 3 días. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Dale like al video para que más personas conozcan esta historia. Y si te gusta el contenido humano y real, suscríbete, que aquí se cuentan historias que tocan el alma. Ahora sí, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo. Esa mañana de miércoles, Alejandro Torres se despertó a la misma hora de siempre, 5:45. El reloj digital parpadeaba al lado de la cama king size, pero él ya estaba de pie antes de que sonara. Desde hacía 20 años, su rutina estaba marcada con precisión quirúrgica. Ducha fría, café negro sin azúcar, lectura de informes mientras el conductor ajustaba la temperatura del auto. A los 53 años, era uno de los nombres más temidos del sector de la construcción. No sonreía por cortesía, no perdía tiempo con charlas triviales y no creía en la suerte, solo en el margen de ganancia. Su ático en la cima de la Torre Orión, con paredes de vidrio blindado y una vista panorámica de los Altos de Sao Paulo, reflejaba la vida que había construido, silenciosa, impenetrable y meticulosamente organizada. Amigos, ninguno que no estuviera en su lista de negocios. Familia. Su madre había muerto años atrás, su padre nunca estuvo presente, y los recuerdos de su juventud se reducían a logros profesionales apilados, como bloques de concreto. Aquella tarde en particular, Alejandro había firmado un contrato de 78 millones de reales para la construcción de un nuevo complejo empresarial en el barrio más codiciado de la ciudad. Sonrisa contenida, apretón de manos firme y un excelente trabajo seco al socio Rodrigo antes de bajar al estacionamiento subterráneo. Pero al acercarse a su coche, un sedán negro de lujo, impecable hasta en los reflejos, algo rompió el guión. Había una niña, pequeña, delgada, sucia, encogida como si el propio asfalto intentara tragar su cuerpo. Sus ojos, 2 faros opacos de miedo y fiebre, lo miraban sin parpadear. Sostenía una carta doblada y un rosario desgastado atado a la muñeca con tanto cuidado como si fuera su única protección. Alejandro se quedó paralizado. Aquello no tenía sentido. Nada ese día indicaba que su vida estaba a punto de volcarse por completo. Pero así fue. Alejandro permaneció inmóvil por unos segundos, como si el tiempo se hubiera disuelto entre el silencio del subsuelo y el peso de la mirada de la niña. Miró a su alrededor, buscando algún adulto, alguna señal de que aquello fuera una broma, pero no había nada más que el eco de sus propios pasos. Ella tendría unos 7 años, quizá menos. Las rodillas raspadas, la ropa manchada de tierra y el cabello enredado contrastaban con la firmeza con la que sostenía el sobre. No dijo una palabra. Solo extendió la carta hacia él, como quien entrega algo sagrado. Alejandro no sabía si aceptarla, ignorarla o llamar a seguridad, pero había algo en ese gesto, algo desconcertante que rompió la coraza que llevaba años construyendo. Tomó el sobre con cuidado, sin saber por qué. Estaba arrugado, con un pliegue irregular y manchas que parecían barro o tal vez sangre seca. Al abrirlo, esperaba encontrar cualquier cosa al azar, tal vez una historia inventada o una petición de limosna. Pero el contenido era directo, con una caligrafía temblorosa e infantil. Por favor, encuentre a mi hermano.
Desapareció hace 2 días. Me llamo Clara. Él se llama Tiago. Desapareció cerca del puente donde dormimos. No tengo a nadie más. No había ningún drama forzado, ningún adorno, solo ese pedido crudo, desnudo, casi brusco, como quien escribe porque ya no sabe qué más hacer. Alejandro sintió una incomodidad en el pecho que no sabía nombrar, algo entre urgencia y desasosiego. Y por primera vez en muchos años no tenía idea de qué hacer. Alejandro volvió a mirar a la niña. Ella seguía ahí, firme, pero había algo de agotamiento en la forma en que se mantenía de pie, como si cada segundo esperando una respuesta le drenara un poco más de energía. Intentó hablar, pero la voz le falló, no por emoción, sino por falta de práctica. Rara vez se dirigía a alguien fuera de la oficina sin un propósito claro. Finalmente, solo dijo: ¿Dónde vives? Clara bajó la mirada y señaló con la barbilla hacia el este, como si eso bastara. Alejandro respiró hondo. Podría haberse ido, podría haber llamado a alguien, pero no. Por alguna razón ilógica, abrió la puerta del auto y dijo: «Sube». Ella dudó un segundo, luego se subió sin decir una palabra. El cuero limpio y el olor a auto nuevo nunca habían recibido a alguien como ella. El trayecto hasta el viaducto duró menos de 20 minutos, pero Alejandro sintió que estaba cruzando otro planeta. El silencio dentro del auto era casi físico, pesado, como un pacto tácito entre dos mundos que no sabían cómo coexistir. Pasaron por barrios donde él nunca había puesto un pie, calles estrechas donde los postes temblaban y los cables parecían a punto de caer. Clara habló por primera vez cuando llegaron frente a un muro con grafitis que decía: «Aquí sobrevivimos, no vivimos». «Allí», señaló, con voz arrastrada. Era un rincón entre 2 edificios abandonados, con colchones viejos, pedazos de cartón y un carrito de supermercado lleno de ropa rota. Alejandro detuvo el coche y bajó, pero vaciló antes de pisar la tierra batida. No era miedo, era vergüenza. Por primera vez se sentía fuera de su propio mundo, y eso lo descolocaba profundamente. Clara corrió adelante y levantó una lona azul desteñida que cubría parte de una estructura improvisada. Dentro había una mujer dormida con un bebé en brazos, 2 niños jugando con piedras en un balde de plástico roto y un anciano que cabeceaba en una silla de ruedas sin uno de los apoyabrazos. Nos quedábamos aquí con Tiago, pero desapareció cuando fue a buscar comida. Nadie lo volvió a ver, dijo ella, señalando una caja de cartón donde 2 ositos gastados compartían espacio con una manta agujereada. Alejandro miró todo sin poder parpadear. Era como si lo hubieran empujado fuera de una burbuja en la que el mundo real siempre había estado escondido. Pensó en Tiago, pensó en lo que significaba que un niño simplemente desapareciera, y pensó en cómo todo eso podía ser fácilmente ignorado, como él había hecho toda la vida. Si esta historia te está tocando el corazón, ayúdanos a compartirla. Dale like, deja un comentario con lo que más te ha conmovido hasta ahora y recuerda, a veces un simple gesto puede cambiar una vida. Comparte este video y sigamos esparciendo esperanza juntos. Sacó el celular del bolsillo y por primera vez usó sus contactos no para asegurar una licitación, sino para pedir ayuda real. Llamó a Rodrigo, su socio, y pidió el número de un comisario conocido que ya había resuelto temas delicados para la empresa. En pocos minutos, Alejandro estaba en 1900 de altavoz con alguien de la Policía Civil, explicando que un niño había desaparecido y que necesitaba ayuda inmediata. La voz del otro lado fue escéptica al principio, pero cambió de tono cuando él se presentó. El nombre Alejandro Torres aún abría puertas. Al colgar, Clara lo miraba con una expresión extraña, una mezcla de esperanza y duda, como quien quiere creer, pero ya se ha decepcionado demasiado.
Alejandro no supo qué decir, así que simplemente se sentó en el suelo junto a ella, como si eso fuera suficiente. El tiempo empezó a pesar. El cielo, que antes mostraba un azul claro de tarde, ahora se teñía de un naranja sucio, cubierto por el humo de los escapes y la basura quemada cerca. Alejandro observaba todo con ojos diferentes. Lo que antes pasaría desapercibido ahora se dibujaba con detalles crueles. Los gritos lejanos, el olor ácido a cloaca y humo, las voces infantiles intentando sonar adultas. Clara no soltaba el rosario. Sentada a su lado, contó que su hermano tenía solo 9 años, que le gustaba dibujar y leía mejor que cualquier adulto de por allí. Dijo que Tiago prometía construirles una casa de verdad, con ventanas grandes y una heladera llena. Dijo que íbamos a vivir en una casa que huele a pan calentito a la mañana. Dijo con una sonrisa pequeña, casi secreta. Alejandro tragó saliva. Eso lo desmontó. Una patrulla llegó 1 hora después, con luces azules parpadeando en la calle. 2 policías bajaron con paso apresurado, sorprendidos de ver a Alejandro sentado en el suelo de tierra. Él se levantó rápido, recuperando algo de su postura fría de siempre, y explicó la situación. Los agentes tomaron nota, le preguntaron a Clara el nombre completo del hermano, qué ropa usaba el día en que desapareció, si algún extraño había aparecido. La niña respondió con precisión, como quien ya repitió esa historia 100 veces. Alejandro los observaba en silencio, pero por dentro era un torbellino. Por primera vez en su vida, sentía que estaba luchando por algo que no se medía en ganancias. No sabía exactamente qué lo movía, pero sí sabía que, si regresaba a casa sin intentar de verdad, no volvería a dormir tranquilo. Los policías prometieron hacer lo posible y se fueron con una lista de preguntas colgando del radio del auto. Alejandro se quedó allí, sin saber si debía marcharse o esperar. Miró a Clara, que jugaba con los hilos deshilachados del borde de su blusa, como si eso la ayudara a mantener la calma. Se agachó y le preguntó si quería comer algo. Ella se encogió de hombros, pero su estómago respondió antes que su boca. En pocos minutos estaban en un bar de esquina, de esos que venden coxiñas, refresco tibio y medialunas con gusto a ayer. Clara eligió un pan de queso y un jugo de naranja de caja y comió como si estuviera alimentando también el miedo. Alejandro, que siempre almorzaba salmón con verduras, mordió una coxiña por primera vez en décadas. Le pareció extraño, le pareció bueno. Durante la comida, ella habló un poco más. Contó que ambos habían huido de casa cuando murió la madre y que el padre vivía borracho, rompiendo todo y pegándoles. Tiago era el que cuidaba de mí. Decía que éramos un equipo. Alejandro escuchó en silencio. Sintió un sabor amargo subir por la garganta. Él también había tenido un padre ausente, pero a diferencia de ellos, tuvo dinero, estructura. Nunca durmió en la calle. Nunca tuvo que agarrar la mano de alguien con miedo de que desapareciera. Cuando Clara terminó de comer, la llevó de vuelta al refugio improvisado. Le dijo que regresaría al día siguiente, pero que dejaría su número con uno de los adultos del lugar. Ella no respondió, solo asintió con los ojos y volvió a meterse debajo de la lona azul. Esa noche, Alejandro no durmió. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina sin la menor intención de trabajar. Pasó de largo la sala de reuniones, ignoró los correos urgentes y pidió cancelar toda su agenda. El asistente, sorprendido, intentó insistir. Había un almuerzo con Mintos inversores programado hacía semanas, pero él no cedió. En su cabeza solo había espacio para el rostro de Clara y una pregunta que martillaba sin parar. ¿Dónde estaba Tiago? Llamó nuevamente al comisario y presionó por respuestas. Le dijeron que estaban investigando, que era un caso delicado, que los niños desaparecidos en situación de calle eran difíciles de rastrear. Estalló.
Difícil es que acepten eso como normal. La frase salió sin filtro, cruda, como todo lo que estaba sintiendo. Por primera vez, su voz no era de empresario, era de alguien que se estaba involucrando. Al final de la tarde, decidió volver al viaducto. Llevó comida, mantas y linternas. No porque pensara que eso resolvería algo, sino porque quería hacer algo. Clara corrió hacia él en cuanto lo vio. Le dijo que Tiago aún no había vuelto, pero que un chico del lugar dijo haber visto a alguien parecido siendo llevado en un coche oscuro. La información parecía vaga, sin muchos detalles, pero Alejandro anotó todo. Habló con el chico, ofreció ayuda, intentó trazar el trayecto. Luego llamó a conocidos de la prensa, pidió imágenes de cámaras de seguridad, ofreció dinero, mucho dinero, por cualquier información concreta. Esa noche, él mismo salió manejando por la zona, parando en callejones, preguntando en casillas, escuchando historias que parecían de otro planeta. Se fue a dormir con las manos sucias y el pecho lleno. Por primera vez sentía que estaba viviendo de verdad. Al tercer día surgió una pista. Un guardia de seguridad de un supermercado abandonado dijo haber visto a un niño parecido a Tiago siendo empujado dentro de una furgoneta blanca 2 días antes por un hombre alto, con gorra y una sudadera ancha. No recordaba la matrícula. No tenía certeza de que fuera el mismo niño, pero Alejandro no dudó. Hizo que el guardia describiera todo. Volvió a llamar al comisario y exigió que revisaran todas las cámaras cercanas a esa zona. Clara lo acompañaba en silencio, cada vez más cerca, como si empezara a confiar en él, pero sin soltarse del todo. Era como un pajarito herido que acepta ayuda, pero mantiene la mirada alerta. Alejandro sentía que debía ser cuidadoso. No podía prometer lo que no sabía si podría cumplir. Esa misma tarde recibieron una llamada. Un niño había sido encontrado en una bodega abandonada, deshidratado, inconsciente, pero vivo. Coincidía con la descripción. Alejandro y Clara fueron directamente al hospital. En el camino, ella temblaba tanto que él tuvo que detener el auto, agacharse a su altura y tomarle las manos. «Vamos a verlo y va a estar bien, ¿sí?», dijo, sin saber de dónde sacaba esa certeza. Cuando llegaron, la confirmación fue rápida. Era Tiago. Estaba débil, con heridas, pero lo habían encontrado a tiempo. Clara corrió a la habitación con los ojos llenos de lágrimas y el rosario en la mano. Alejandro se quedó en la puerta, viendo a los dos abrazarse como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos. Eso lo conmovió de una forma que ningún logro profesional jamás había conseguido. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntanos en los comentarios cómo hubieras reaccionado en ese momento. Tu opinión puede inspirar a otros. Y si aún no te has suscrito a Aventura y Corazón, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Alejandro entró en la habitación después de unos minutos, en silencio. Tiago, todavía acostado, lo miró con ojos hundidos, asustados pero curiosos. Clara le sostenía la mano con fuerza, como si temiera que él desapareciera de nuevo. «Él fue quien te encontró, ¿sabías?», dijo ella, señalando a Alejandro con la barbilla. El niño frunció el ceño, tratando de entender. Alejandro sonrió levemente, algo incómodo. No era bueno con niños ni con ese tipo de emoción, pero había algo en todo eso que lo hacía sentirse completo, como si por un breve momento estuviera justo donde debía estar. Se quedaron allí más de 1 hora, sin apuro, sin negocios, sin metas, solo 3 personas en una habitación de hospital, sosteniendo una historia que por poco no tenía final feliz. Esa noche, Alejandro no volvió a casa. Alquiló un hotel sencillo cerca del hospital, pidió una pizza con gaseosa y se quedó sentado mirando por la ventana, pensando en su propia vida como quien repasa una película vieja y se da cuenta de que siempre la estuvo viendo en el modo incorrecto.
Nunca se había tomado el trabajo de preocuparse por alguien fuera de su órbita. Había vivido décadas, obsesionado con resultados, control, reputación. Pero allí, en esa habitación de hospital, junto a dos niños que no conocía hacía ni una semana, algo había cambiado. Y no era solo empatía momentánea, era un deseo genuino de seguir presente, de hacer más, de ser más. Por primera vez en años, sintió ganas de llamar a alguien, no para cerrar un contrato, sino para decir, «Hola, estoy acá». Al día siguiente, llegó temprano al hospital con 2 libros para colorear, una caja de crayones y un paquete de galletas de chocolate, cosas que jamás habría comprado antes, pero que ahora le parecían esenciales. Clara lo recibió con una sonrisa tímida, distinta a la mirada desconfiada de los primeros días. Tiago ya estaba más despierto, con el rostro menos pálido y muchas ganas de hablar. Contó con palabras simples lo que recordaba, que un hombre le ofreció comida, que dudó, pero aceptó. Después, todo se volvió oscuro. Alejandro escuchó en silencio, tragándose la rabia. La policía investigaba. Claro, pero ya no quería solo atrapar al culpable. Quería entender el sistema que dejaba a tantos niños invisibles a merced del azar y de los monstruos. Esa misma tarde, Alejandro tomó una decisión. Llamó a Rodrigo y pidió una licencia por tiempo indefinido. «Necesito resolver unos asuntos personales», dijo, cortando cualquier intento de discusión. Luego, concertó una reunión con un abogado e inició el proceso para crear una ONG enfocada en la protección de niños en situación de calle. Tenía contactos, tenía recursos y ahora tenía un motivo. Quería asegurarse de que otras Claras y otros Tiagos tuvieran a quien acudir, pero sobre todo quería seguir presente en la vida de esos dos, no como salvador, no como empresario, sino como alguien que finalmente había despertado a la vida. Alguien que incluso a los 53 años todavía podía empezar de cero y hacer que valiera la pena. En las semanas siguientes, Alejandro visitaba a Clara y Tiago casi todos los días. La recuperación de Tiago fue lenta pero constante. Volvió a dibujar y sus trazos tenían una sensibilidad que Alejandro nunca había visto antes. Dibujaba casas, árboles, ventanas iluminadas y, siempre, personas sonriendo. «Así quiero que vivamos un día», decía el niño. Alejandro no sabía dibujar, pero se quedaba ahí, observando, preguntando, aprendiendo. Poco a poco, comenzó a reír con más facilidad, a dejar el celular en silencio, a prestar atención a fechas que antes ignoraba. Descubrió, por ejemplo, que el cumpleaños de Clara era en 4 días, y decidió, sin pensarlo demasiado, que ese sería el primer cumpleaños que tendría con torta, velas y música. Organizó todo con cuidado. Una torta simple de chocolate, gaseosa, globos de colores, un parlante prestado. No alquiló salón ni invitó a gente importante. Solo los vecinos del viaducto, algunos empleados del hospital y 2 payasos que encontró por casualidad en una plaza. Cuando Clara llegó y vio todo aquello, se quedó paralizada. Luego lloró. Lloró como quien nunca tuvo espacio para hacerlo antes. Alejandro la abrazó con ternura, con respeto, y le dijo, «Te lo mereces, y esto es solo el comienzo». Esa fiesta, aunque pequeña, fue una de las mayores victorias emocionales de su vida. Por primera vez sentía que formaba parte de algo real, humano, necesario. Sentía que estaba ayudando a construir, no edificios, sino futuros. Pocos días después, Alejandro recibió un correo inesperado. Era de una escuela municipal de la zona donde vivían Clara y Tiago. Una trabajadora social había oído hablar del caso y estaba intentando conseguirles vacantes que se abrirían en las próximas semanas. Pero había burocracia, papeles, falta de domicilio fijo, nada que él no pudiera resolver. Y lo resolvió.
Con 3 llamadas y 2 visitas personales, Clara y Tiago quedaron matriculados, con uniformes asegurados, útiles escolares nuevos y transporte incluido. Cuando les contó la noticia, Clara le saltó al cuello riendo, y Tiago simplemente preguntó: ¿ahora vamos a ser como los otros chicos? Alejandro respondió sin dudar: siempre lo fueron. Solo faltaba que el mundo lo notara. Ese mismo día, de regreso a casa, Alejandro detuvo el auto frente a un terreno baldío que durante años estuvo en el radar de los inversores. Siempre dijo que ahí se podía construir un buen edificio comercial. Pero al mirarlo de nuevo, tuvo otra idea. Tomó el celular y llamó al arquitecto de la empresa. Necesito un proyecto para un centro de acogida, espacio para niños, escuela, psicólogos, alimentación, seguridad, todo. El arquitecto sorprendido respondió: ese no es nuestro tipo de proyecto. Y Alejandro, con una sonrisa poco común, contestó: ahora sí lo es. En ese instante, comprendió que la verdadera construcción de su vida no serían los edificios que dejaría en la ciudad, sino las historias que ayudaría a reescribir. Y Clara y Tiago fueron solo el comienzo. 2 meses después, el centro empezó a tomar forma. Alejandro seguía cada etapa de cerca, desde los permisos hasta la elección de los azulejos del comedor. No tercerizó nada. Insistió en conocer personalmente a los profesionales, hablar con las trabajadoras sociales, escuchar a madres, padres, niños. Estaba aprendiendo más sobre personas en 2 meses que en toda su carrera. La empresa se extrañó, algunos socios lo presionaron, pero él no cedió. Dijo que si era necesario, dejaría todo. Nadie se atrevió a contradecirlo. Su nombre seguía teniendo peso, pero ahora venía acompañado de propósito. Y eso, para él, valía más que cualquier bono de fin de año. Clara y Tiago siguieron en la escuela, mejorando cada día. Ella empezó a escribir pequeños cuentos en un cuaderno de tapa azul, inventando mundos donde nadie dormía con hambre. Tiago, por su parte, se fascinó con la idea de ser arquitecto, como el que dibuja los lugares lindos donde vamos a vivir. Alejandro se reía al escucharlo, pero en el fondo se emocionaba. Percibía que el futuro de los dos ya era otro, que a pesar de las cicatrices había espacio para la esperanza. Empezó a llevarlos los fines de semana a museos, parques, lugares que antes solo existían en sus sueños. Poco a poco se convirtió en una figura presente, no como héroe, sino como alguien dispuesto a caminar con ellos. Y eso bastaba. Un sábado de cielo despejado, Alejandro llevó a Clara y Tiago a conocer el terreno donde se construía el centro. Las paredes aún estaban crudas, con olor a cemento fresco, pero ya se podía ver el espacio tomando forma: la ludoteca, la biblioteca, la huerta comunitaria. Clara corrió entre los bloques, sonriendo como quien reconoce un lugar que solo existía en sus dibujos. Tiago caminaba despacio, observando todo con ojos atentos, como si quisiera guardar cada detalle. ¿Aquí va a estar la sala para dibujar?, preguntó. Alejandro asintió, y el niño sonrió como si acabara de ganarse el mundo. En ese momento, tuvo la certeza. Estaba haciendo lo correcto, no solo por ellos, sino también por él mismo. Al final de ese día, mientras miraban el atardecer sentados sobre un montón de arena, Alejandro les contó algo que nunca había dicho a nadie. Habló de su infancia silenciosa, de la ausencia de su padre, de cómo decidió muy joven que nunca dependería de nadie. ¿Sabes qué descubrí, Clara?, le preguntó, mirándola con sinceridad. Que no hay que ser fuerte todo el tiempo, y que cuidar a los demás también es una forma de sanar. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo simplemente: nosotros ya lo sabíamos hace rato.
Y en ese silencio cómodo, rodeados de polvo, esperanza y el ruido de la ciudad al fondo, Alejandro entendió finalmente lo que era construir algo que durara para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te llegó al alma, compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza hoy. Y por supuesto, suscríbete a Aventura y Corazón para seguir viviendo historias que nos recuerdan lo más importante: la empatía, el amor y las segundas oportunidades. Que la vida te regale encuentros mágicos, abrazos sinceros y caminos llenos de propósito. Aquí siempre tendrás un lugar donde sentirte en casa. Hasta la próxima historia, valiente corazón. Con cariño, tu familia de Aventura y Corazón.